El joven gritó delante de todos: «¡Déjenlo ir! ¡Suéltalo y te haré caminar!». La sala del tribunal estalló en carcajadas. Pero segundos después, el juez se levantó de su silla, completamente solo, y todos se quedaron en silencio. A nadie le importaba lo que ese muchacho flaco y nervioso tenía para decir. Él no era abogado, ni médico, ni político, solo era el hijo de un hombre acusado de intento de homicidio, un hombre que llevaba años en silla de ruedas y que ese día enfrentaba su última oportunidad para defenderse. Pero cuando el joven dijo esas palabras, cuando prometió hacer caminar a un hombre completamente paralítico, todos pensaron que estaba loco, hasta que ocurrió lo imposible. Mateo tenía solo 19 años. Vivía con su padre, Julián, en un barrio pobre a las afueras de Rosario, Argentina. Desde pequeño había aprendido a cuidar de él. Julián quedó paralítico cuando Mateo tenía apenas 4 años, tras un accidente que lo dejó sin movilidad del pecho hacia abajo. La madre los había abandonado poco después. La vida no fue fácil. A los 7, Mateo ya empujaba la silla de ruedas de su papá por las calles de tierra para ir al hospital. A los 12, ya sabía aplicar inyecciones, cambiar sondas y limpiar heridas sin quejarse. A los 15, trabajaba después del colegio en una carpintería para pagar el gas, pero nunca se quejaba, porque su padre, aunque no caminaba, era todo lo que tenía. Y Julián, aunque vivía limitado físicamente, era un hombre noble, firme y respetado por todos en la comunidad. Hasta que una noche todo cambió. Un vecino, un hombre violento y con antecedentes por abuso, apareció muerto frente a su casa. La policía llegó horas después y arrestó a Julián. Decían que lo habían escuchado discutir con la víctima días antes, que la silla de ruedas tenía marcas de sangre, y que nadie más había estado allí esa noche, excepto Mateo, que al parecer se había escapado de casa. No hubo investigación real. No hubo pruebas sólidas. Solo prejuicios. Y un fiscal desesperado por cerrar el caso rápido. Mateo estaba destrozado. Sabía que su padre no era capaz de hacerle daño a nadie, y menos de asesinar. Pero nadie lo escuchaba. Nadie creía que un hombre paralítico no pudiera haber cometido el crimen. Tal vez alguien lo ayudó, dijeron. Tal vez usó un arma desde la ventana. Tal vez fue por venganza. Todos eran supuestos, todos eran teorías, pero no había evidencias. Y aún así su padre fue enviado a juicio. El día de la audiencia final, la sala estaba llena. Medios locales, vecinos, abogados, y en medio de todo Mateo, con las manos temblando, con el corazón golpeándole el pecho, subió al estrado como testigo, y cuando le dieron la palabra, no presentó documentos, no presentó videos, solo levantó la mirada, apuntó al juez y dijo: «Suéltenlo, déjenlo ir, y si lo hacen, yo haré que mi papá camine». Una risa general llenó la sala. Un periodista dejó caer su celular por sorpresa. Los abogados murmuraban, burlándose. El juez golpeó la mesa, pidiendo orden. Pero Mateo no bajó la mirada, solo volvió a hablar. «No estoy loco. Sé lo que digo. Y sé que, si lo dejan levantarse, ustedes van a entender todo». El juez dudó. Lo miró con recelo. Pero finalmente, autorizó al oficial que lo sujetaba a soltar la silla. Fue ahí, exactamente en ese momento, que el imposible comenzó a ocurrir. La sala quedó en silencio. Algunos pensaban que era una broma cruel. Otros creían que la niña simplemente había perdido el juicio. Pero nadie interrumpió. El juez, el fiscal, los oficiales, todos esperaban alguna risa más, alguna explicación lógica, pero ella no se movía. Seguía ahí, con los ojos hinchados de llorar, agarrando el bastón de su padre paralítico, como si su promesa pudiera sostenerse de pie. Nadie entendía lo que estaba pasando. Nadie, excepto su padre. Javier, exbombero, exatleta, padre soltero, víctima de un accidente que lo había dejado sin movilidad en las piernas hacía casi 2 años. Desde entonces, su vida se convirtió en una sucesión de derrotas silenciosas. Cada mañana era una lucha contra el espejo. Cada noche, una batalla para no llorar frente a su hija. Su mundo se volvió más pequeño. Las sillas no entraban en todos los baños. Las rampas estaban rotas. Y la gente lo miraba como si ya no tuviera nada más que ofrecer. Pero Clara no lo veía así. Para ella, su papá seguía siendo el más fuerte del mundo. Cuando fueron arrestados, nadie les explicó nada. Javier solo había discutido con un oficial de tránsito que estaba acosando a una señora mayor en la calle. Le dijo que la dejara en paz, que no tenía derecho a hablarle así. En menos de 1 minuto, tenía una pistola apuntándole al pecho
y esposas sujetando sus muñecas. La silla se volcó al suelo. Clara gritaba. Nadie la escuchaba. Lo trataron como si fuera un criminal, como si su cuerpo no valiera nada, como si su condición lo hiciera inferior. Y cuando pidió hablar con un abogado, se rieron. Pasaron la noche en una celda. Clara temblaba. Javier no podía consolarla. Él, que antes la abrazaba para que durmiera tranquila, ahora no podía siquiera alcanzarla sin ayuda. No les dieron agua hasta el amanecer, y cuando finalmente fueron llevados a juicio, el fiscal apenas leyó los cargos. Resistencia a la autoridad, comportamiento amenazante, obstrucción. Clara levantó la mano para hablar. Tenía solo 11 años. El juez, cansado, le dio la palabra como quien le lanza un hueso a un perro. Pero lo que ella dijo no fue un juego. Su señoría, si usted deja libre a mi papá, yo voy a hacer que usted camine. Hubo una carcajada general. Unos se tapan la boca, otros miraban al juez con complicidad. Esta niña se ha vuelto loca, murmuraron. Pero el juez, un hombre de 60 años, severo y escéptico, no se rió, ni una sola vez. Ella siguió. Contó que desde que su papá había perdido las piernas, ella había comenzado a estudiar fisioterapia por su cuenta. Cada noche, mientras él dormía, ella veía videos, leía libros, preguntaba en foros, anotaba ejercicios, estudiaba músculos, aprendía cómo funcionaba la médula espinal. Con apenas 11 años, había convertido su cuarto en una especie de clínica improvisada. Usaba muñecas como modelos, probaba masajes con cuidado, diseñar rutinas de recuperación con paciencia. Lo hacía en silencio. Nunca dijo nada. Solo quería encontrar la forma de devolverle a su padre lo que él le había dado toda la vida: dignidad. Y entonces, sin que nadie lo esperara, sacó un cuaderno. Lo puso sobre el estrado del juez. Aquí está todo. Mis apuntes, mis dibujos, mis ejercicios, mi plan, día por día. Si me deja quedarme con él, yo le prometo que voy a hacer que vuelva a caminar. Los murmullos pararon. El juez hojeó el cuaderno sin palabras. Dibujos de piernas, anotaciones en letra temblorosa, fechas, esquemas, preguntas. Clara lo había hecho todo sola. Y no había sido por vanidad. No era un espectáculo. No buscaba fama. Quería salvar a su padre. El fiscal, incómodo, pidió continuar con el proceso, pero el juez lo interrumpió. ¿Y tú cómo piensas lograrlo?, le preguntó a Clara. Ella tragó saliva. Ya empecé. Cada día hago ejercicios. Poco a poco. Sé que va a doler, sé que va a ser largo. Pero mi papá no se rinde, yo tampoco. Javier lloraba en silencio. Sabía cuánto había sufrido Clara en esos 2 años. Sabía que había sacrificado amigos, juegos, fiestas por estar a su lado, y ahora estaba frente a un tribunal, exponiendo su alma, rogando por él. Su voz temblaba, pero su mirada era firme. No tenía miedo. Y entonces el juez dijo algo que nadie esperaba. Se levantó de su silla, muy despacio, con esfuerzo, y caminó, solo. Había estado fingiendo toda su vida que era más débil de lo que realmente era. Usaba el bastón por costumbre, por miedo, por una antigua lesión que nunca quiso enfrentar de verdad. Pero al ver a esa niña tan decidida, tan llena de fe, algo dentro de él se rompió. O quizás algo se encendió. Hace 15 años, dijo. Me dijeron que nunca volvería a caminar sin ayuda. Me rendí. Me conformé. Pero esta niña me acaba de avergonzar. Y también me ha sanado. El silencio era total. El fiscal bajó la cabeza. El oficial que había arrestado a Javier ya no podía sostenerle la mirada. Y Clara, aún temblando, abrazó a su padre con fuerza. El juez miró a Javier. Está libre. Esta corte se disculpa. Nadie se movió durante varios segundos. Nadie sabía qué decir. No había palabras para ese momento. Pero Clara sí tenía una. Solo una. Gracias. Por unos segundos todo fue silencio. Nadie respiraba. Nadie se atrevía a moverse. Los ojos de todos estaban clavados en la joven de rostro sereno, de pie junto al hombre paralizado que la había criado. Y entonces, como si cada palabra que había dicho hubiese sido una orden invisible al universo, sucedió. El juez, aún sentado en su estrado, se retiró. Lentamente, sin ayuda. Sus manos temblorosas empujaron los apoyabrazos, y su cuerpo, rígido por años, respondió. Primero un leve movimiento en los pies. Luego, como si una corriente eléctrica pasara por su columna, el juez se impulsó y se puso de pie. Solo, sin bastón, sin ayuda, de pie. La corte entera jadeó.
Algunos se llevaron la mano a la boca, otros retrocedieron como si estuvieran presenciando un milagro. El fiscal, que hasta ese momento sonreía con soberbia, dejó caer los papeles de sus manos. O advogado de defesa arregaló os olhos. En la galería, una mujer comenzó a chorar baixinho. O juiz, em silêncio, desceu-os degraus. Cada passo era incerto, mas firme. Seu corpo inteiro parecia gritar de dor, mas seus olhos estavam fixos na garota. Quando ele chegou ao centro da sala, parou. E pela primeira vez, sua voz tremeu. Ela dijo que me haria caminhar, e lo eixo. A sala explodiu. Ninguém sabia se aplaudia, se chorava, se fugia. Aquilo era real? Aquele homem, por anos acorrentado à cadeira de rodas, agora estava de pé. Ninguém compreendia como, ninguém conseguia processar aquilo. Mas a garota estava calma. Apenas sorriu levemente. E então se aproximou do pai algemado. Seus olhos suplicavam misericórdia. El juez levantó la mano, y en un gesto lento pero firme, señaló al acusado, el padre de la chica, y dijo con voz ronca: «Libéralo, ahora mismo. Este hombre no merece estar aquí ni un segundo más». El oficial que sostenía a las esposas dudó. Miró al fiscal, luego al juez, luego a la joven. Pero el juez repitió la orden, esta vez más alto, y el oficial obedeció. Con un clic metálico, las esposas se abrieron y cayeron al suelo. El hombre se llevó las manos al rostro, temblando, sin comprender aún lo que acababa de pasar. Su hija se lanzó a sus brazos y ambos se fundieron en un abrazo que parecía interminable. Lágrimas corrían por sus mejillas. Él le susurraba «gracias, gracias, gracias» una y otra vez, como si esas fueran las únicas palabras que quedaran en el mundo. Mientras tanto, el fiscal intentaba hablar, exigir una revisión, gritar que aquello era una farsa, pero el juez lo interrumpió. «No diga una palabra más. Usted convirtió esta sala en un circo, se burló de una niña, dudó de un milagro. ¡Salga!». Y el fiscal, rojo de ira, tuvo que retirarse bajo la mirada de todos los presentes. Entonces el juez se giró hacia la sala, visiblemente agotado por el esfuerzo de mantenerse en pie, pero aún con fuerza en la voz. Hoy aprendimos algo que muchos han olvidado: que la fe no es un cuento, que el amor de una hija puede cruzar límites que la lógica no entiende, y que antes de reírnos de alguien, deberíamos preguntarnos qué historia hay detrás. La joven se acercó al juez con respeto, y sin pronunciar palabra, lo sostuvo con delicadeza del brazo, ayudándolo a sentarse nuevamente. Él la miró con gratitud, no como juez, como ser humano. En la puerta del tribunal, mientras todos comenzaban a salir, un hombre anciano en silla de ruedas que había sido traído como espectador, se levantó lentamente, apoyado en su bastón. Miró a la joven desde lejos y asintió. Ella lo vio, lo reconoció, y por primera vez en todo el juicio, sonrió con el alma. Ese día, los periódicos no hablaron de leyes ni de escándalos. Hablaron de un milagro. Hablaron de una niña que desafió lo imposible, que no pidió piedad ni justicia común. Solo pidió una oportunidad para demostrar que el amor, la esperanza y la fe son más fuertes que cualquier sentencia. Y en esa sala del tribunal, donde tantos habían perdido su humanidad a lo largo de los años, ella la recuperó sin gritar, sin amenazar, sin imponerse, solo mirando a los ojos de quienes ya habían dejado de creer. Después de ese día, nada volvió a ser igual para Mateo, Javier y Clara. La noticia del milagro en la corte se difundió rápidamente. La historia de una niña que no se rindió, que desafió a un sistema y a la incredulidad, inspiró a miles. Pero para ellos, lo importante no era la fama ni el reconocimiento, era la nueva oportunidad de vivir, de soñar, de sanar. Javier comenzó una terapia intensiva, acompañado siempre por Clara y por médicos que, conmovidos, ofrecieron su ayuda sin costo. Día a día, los pequeños avances en movilidad se convirtieron en motivos de celebración en casa. Clara dejó de ser una niña asustada y se convirtió en una joven con un propósito claro: cuidar y luchar por la dignidad de su familia. Mateo, su amigo y confidente, aprendió que el amor verdadero no conoce límites y que la fe mueve montañas cuando se sostiene con voluntad y paciencia. La comunidad alrededor también cambió. Las miradas de indiferencia y el juicio fueron reemplazados por respeto y solidaridad. Vecinos que antes cerraban las puertas a Javier, ahora lo ayudaban con la silla, compartían alimentos, ofrecían palabras de ánimo. El juez, aquella figura que se levantó en medio de la incredulidad, se volvió un aliado silencioso, recordando cada día que su autoridad no estaba en su poder,
sino en su humanidad. Pero lo más importante fue la lección que quedó para todos. Nunca subestimen el poder de la esperanza y la fuerza de una promesa. Porque incluso en los lugares más oscuros, la luz puede brillar y lo imposible puede hacerse realidad. Clara no solo hizo caminar a su padre, hizo caminar el amor, la justicia y la verdad en una sala de tribunal donde parecían haberse perdido para siempre. Y mientras ellos seguían avanzando paso a paso, la historia quedaba como un recordatorio eterno, que a veces la verdadera fuerza no está en las piernas, sino en el corazón. Suscríbete para no perderte más historias reales y conmovedoras. Dale like si esta historia te tocó y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves.